oportunidad. Nosotros hemos solicitado la participación de cada uno de ustedes, primeramente para dar inicio a nuestra charla, que está orientada principalmente a las técnicas cuantitativas aplicables y cómo se elaboran. El equipo de trabajo está conformado por Aranda Daniel, Chávez Dyson, De Paz Edgar, mi persona, Espíritu Rosales Jocelyn, Giraldo Granados Alberto, Rondán Rivera Erickson y por último Sotelo Norabuena Jr. Nosotros vamos a dinamizar esta charla con el fin de que ustedes como empresarios puedan tener una visión más optimista, objetiva respecto a la investigación de mercados y más aún a la investigación cuantitativa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestros objetivos principales de esta charla está orientado básicamente a dar a conocer las técnicas cuantitativas y su aplicación para las empresas, es decir, a las microempresas, más aún su importancia. El segundo objetivo principal es brindar consejos para la elaboración de un cuestionario online, ya que es una herramienta más optimista en estos tiempos sustanciales de cambio que se pretende cubrir con la era digital. El tercer punto y objetivo, no menos importante, es enseñar el uso de las herramientas de un cuestionario a través de un caso práctico, a fin de que al momento de que uno de ustedes como empresarios decida hacer una investigación a profundidad, lo pueda ejecutar de una manera más objetiva. Si bien es cierto, los cuestionarios, las técnicas cuantitativas es un análisis o este conocimiento global, nosotros lo que pretendemos hacer básicamente es orientarlos a formar un concepto más técnico, objetivo, de acuerdo a estos parámetros ya establecidos. Para ello, vamos a dar inicio con la exposición. Y ahí doy pase a mi compañero para que dé inicio a la exposición objetiva y por favor se le solicita atención a cada uno de ustedes. Nuestra exposición va a estar considerada por el desarrollo. Después de se encuentran en la plena libertad de hacer sus consultas respecto a alguna duda o algún vacío que haya quedado. Y de ser necesario, tal vez, solicitar la participación activa de cada uno de nosotros para darles una respuesta más a profundidad en el tema que hemos abordado. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Bueno, hoy día, como ya bien mi compañero lo ha mencionado, vamos a hablar a lo que es acerca de la investigación de mercados. Entendamos como investigación de mercados que es un procedimiento, ¿no?, que busca la aplicación de unas técnicas apropiadas e involucradas en el diseño, con la identificación, recopilación, análisis y difusión de los resultados, con el único propósito de mejorar lo que es la toma de decisiones que van a estar relacionadas con la identificación y solución de los problemas, así como también va a crear oportunidades de marketing. Para alcanzar resultados en una investigación de mercados, este debe estar verdaderamente enfocado en lo que es el consumidor, porque en este caso el consumidor es nuestra prioridad, ¿no? En él se debe identificar inicialmente como sus gustos, sus preferencias, las necesidades que tiene el consumidor para poder, primero se identifica el problema, ¿no? Ya luego pasamos a lo que es a la recopilación de los datos y luego hacemos un análisis para luego hacer un reporte para llegar a unas conclusiones y sacar algunas recomendaciones de qué es lo que se debe mejorar en cada una de las empresas u organizaciones. En la investigación de mercados tenemos de dos tipos, ¿no? Lo que es la investigación cualitativa, la investigación de mercados cualitativa y la investigación de mercados cuantitativa. En la investigación de mercados cualitativo podemos decir que es de naturaleza exploratoria y es no estructurada, ¿no? Porque no tenemos o no seguimos un procedimiento. Se basa básicamente en lo que es unas muestras pequeñas. Bueno, se basa prácticamente porque tienen muestras pequeñas, ¿no? Un promedio, cuando hacemos, por ejemplo, podemos decir un focus group, hablamos de que un focus group online, de que una muestra sea de 6, ¿no? Por ejemplo, entonces, de 6 participantes. Hace uso de técnicas como son sesiones de grupo o lo que son entrevistas grupales o llamados también focus group, ¿no?
También hace uso de la técnica entrevistas en profundidad. Bueno, las entrevistas en profundidad son entrevistas personales, ¿no? Que exploran en detalle los pensamientos del entrevistado, así como también hacen uso de la etnografía. En caso de la etnografía, básicamente hacen uso más de la observación, ¿no? O del día a día. En lo que es, y lo que hoy día es nuestro tema central, vamos a hablar de lo que es de la investigación de mercados cuantitativo. La investigación cuantitativa mm, es una forma estructurada y de naturaleza descriptiva. Forma estructurada de recopilar y analizar lo que son los datos, ¿no? Que se va a obtener de distintas fuentes, lo que va a implicar a esto o de una... Acá vamos a hablar ya no de muestras pequeñas, sino vamos a hablar de unas muestras representativas de toda la población. Y esto va a ser también proyectable, ¿no? A diferencia de lo que es la investigación cualitativa, que no es proyectable porque son muestras pequeñas. En las técnicas que acá vamos a mencionar el día de hoy van a ser las técnicas convencionales, digitales, y aparte de ella también hay otras técnicas que se van a ampliar o que se van a aplicar, ¿no? Pero principalmente el día de hoy nos enfocaremos en lo que son las técnicas convencionales y las técnicas digitales. En cuanto, o mejor dicho, para hacer investigación de mercados cuantitativas vamos a hacer uso de las herramientas como la que es la informática, la estadística y las matemáticas, ¿no? Para llegar a obtener mejores resultados. En cuanto al uso de las empresas o en cuanto al uso en las empresas sería, ¿no? La investigación cuantitativa va a ayudar a mejorar lo que es los productos, los servicios o en la toma de decisiones exactas, ¿no? E informadas que van a ayudar a conseguir los objetivos establecidos y van a ayudar a la solución de los problemas. ¿Lo puedes pasar, por favor, Daniel? Ya. ¿Qué técnicas cuantitativas son aplicables y cómo se elaboran? Bueno, como aquí habíamos mencionado, les había hablado en la anterior diapositiva de técnicas convencionales y técnicas digitales, y muy aparte de ellas tenemos lo que son otras técnicas. En las convencionales encontramos lo que son las encuestas, la observación, experimentación, y en las técnicas digitales tenemos lo que son encuesta online y respuesta de voz interactiva. Esas dos técnicas son las que vamos a explicar el día de hoy. Las otras técnicas son para mencionarlas, ¿no? Que también hay, que son paneles y el tracking o el eye tracking. Bueno, doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Muy buenas noches a todos. A continuación les hablaré sobre la primera técnica convencional, que es la encuesta. Estas encuestas nos proporcionan información sobre las opiniones, sobre las actitudes y sobre los comportamientos de una muestra de personas, ¿no? La técnica encuesta tiene como instrumento el cuestionario, y el cuestionario trata de una serie de preguntas con el que se quiere o se pretende obtener una determinada información. ¿Podrías pasarlo, por favor? En cuanto a quiénes hacen las encuestas, en este caso, ¿ya avanzaste la diapositiva? Sí, ya, muy bien. Ahora, en cuanto a quiénes hacen las encuestas, lo realizan el entrevistador o el encuestador. Estos son los que realizan las encuestas y son personas abiertas, son pacientes y tienen la capacidad de acercarse a personas, a extraños, para entablar una conversación y de esta manera realizar la entrevista. Pásale, por favor. En cuanto a la clasificación de la encuesta, podemos encontrar la encuesta ad hoc y la encuesta omnibus. En cuanto a la encuesta ad hoc, esta clase de encuesta se caracteriza por el hecho de que tanto la muestra como el cuestionario se diseñan a medida y según las necesidades de cada investigación. En este caso, en estas encuestas, cada pregunta refuerza
el conocimiento sobre el tema que se está estudiando. Y la encuesta Omnibus es una encuesta en la cual se incluyen preguntas de diversos clientes y cada uno recibe la parte de la información que se recopila para ellos, ¿no? Y en este tipo de encuestas, como característica principal es que tocan varios temas. Pásalo, por favor. En cuanto a los tipos de encuestas, podemos encontrar 4 tipos de encuestas. Las encuestas aplicadas por personas, las encuestas aplicadas por teléfonos, las encuestas autoadministradas y las encuestas en línea. Las encuestas aplicadas por personas es donde la recolección de datos requiere la presencia de un entrevistador y él es el que hace las preguntas y anota las respuestas. Aquí podemos encontrar 4 categorías. En las entrevistas en el hogar, que es el intercambio de preguntas y respuestas realizadas en el hogar del entrevistado. Luego, las entrevistas ejecutivas. En este caso, se realizan en empresas o oficinas donde se pregunta a los empresarios. Las entrevistas en centros comerciales. Aquí son entrevistas en las que se detiene a los compradores y se les pide sus comentarios durante cómo fue la visita al centro comercial. Y las encuestas de intercepción. Aquí el entrevistador intercepta a los encuestados en puntos que haya una gran afluencia de personas, ya sean parques, calles o plazas. En cuanto a las encuestas aplicadas por teléfonos, consiste en intercambiar preguntas y respuestas a través de un teléfono. Aquí podemos encontrar las encuestas telefónicas tradicionales y las encuestas telefónicas asistidas por computadoras. Las encuestas telefónicas tradicionales consisten en que se les hace una serie de preguntas y el encuestador utiliza un cuestionario de papel y lo registra las respuestas con un lápiz o un lapicero. Y las encuestas asistidas por computadoras, el encuestador escribe directamente las respuestas en la computadora. Pásalo, por favor. En cuanto a las encuestas autoadministradas, estas se dice encuestas autoadministradas cuando es completada por el propio encuestado sin la presencia de un entrevistador. En este caso, podemos encontrar las encuestas por correo, las encuestas entregadas a casa. En cuanto a las encuestas por correo, en este caso, los cuestionarios son distribuidos por el entrevistador y este los regresa por el correo, ¿no? Y las entrevistas entregadas en casa, el cuestionario se deja al entrevistado para que lo llene después y el entrevistador luego pasa a recogerlo o se lo envía por vía postal. En cuanto a las encuestas en línea, son las más conocidas y en este caso podemos encontrar las encuestas por fax y las encuestas por correo electrónico. Como dice, las encuestas por fax son distribuidas por el entrevistador y los entrevistados lo devuelven por el fax. Y las encuestas por correo electrónico, casi todo el mundo utiliza en la actualidad el correo electrónico con frecuencia. Y en este caso, los entrevistados lo devuelven el cuestionario por el correo electrónico. Pásalo, por favor. En cuanto a la selección del tipo de encuesta apropiada, los investigadores deben de considerar varios factores al elegir un método de encuesta apropiado. Y aquí podemos encontrar que se pueden considerar 3 tipos de características muy importantes. Las características según la situación. En este se encuentran el presupuesto de recursos disponible. Esto se refiere a la cantidad de recursos que cuenta el entrevistador. El plazo a terminar también es otro punto y la calidad de datos para obtener. En cuanto al siguiente punto que se considera son las características de las tareas. Se refiere a la dificultad de las tareas, a cuánto tiene que esforzarse el entrevistado y también debe poseer algún estímulo necesario para incitar a una respuesta. En este caso se refiere a que debe poseer algún material o que el entrevistado
para que de esta manera el entrevistado exprese su opinión. Y como último punto, también se debe considerar las características de los entrevistados. Esto se refiere a la diversidad de los entrevistados. Esto es cuando se refiere a que las características que tiene, cuanto más diversos son, menos semejanza compartirán. Y al contrario, igual, cuanto menos diversos son los entrevistados, mayor semejanza compartirán. Pásalo, por favor. Y en cuanto a la orientación práctica para el diseño de las encuestas. En este caso, las encuestas deben ser breves. Significa que al responder el cuestionario no debería llevar más de 30 minutos. Luego, manténganlo simple. En este caso, significa que al formular las preguntas deben ser de forma fácil y simple de comprender. También menciona que debe ser abierta. Significa que debemos evitar el lenguaje que indique su opinión o cuál sería la respuesta correcta por parte del entrevistador. Y por cada pregunta solo debe tener un concepto. Y también se debe tener en cuenta que al comienzo de cada encuesta se debe encontrar algo interesante, ¿no? Algo que despierte el interés del encuestado. Y luego se debe probar primero el cuestionario antes de realizar la entrevista. Ahora le paso a mi compañero. Buenas noches con todos, reiterando el saludo y agradecimiento por parte de mi compañero. Vamos a continuar con esta charla virtual gratuita para empresarios, ¿no? ¿Puedes pasar de diapositiva, por favor, compañero? Bueno, en cuanto a la planificación de una investigación, utilizando la técnica de la encuesta, se van a establecer etapas, ¿no? Las cuales se las voy a mencionar. En el primer punto vamos a tener la identificación del problema. Para iniciar una investigación, lo primero y lo más importante es definir de manera clara y precisa el problema a investigar. Dicho de paso, teniendo en cuenta los objetivos, ¿no? Posterior a ello, vamos a hacer una revisión literaria ya de problemas anteriores de investigación resueltas, los cuales van a ser diversos de acuerdo al objeto o tema de investigación, ¿no? En caso de que no se cuente con información secundaria, se recurrirá a recabar información, ¿no? En el siguiente punto tenemos la determinación del diseño de investigación. Es aquí donde que se va a planificar, ¿no? Teniendo en cuenta el tema asignado a investigar y teniendo en cuenta también los recursos disponibles, ¿no? En el siguiente punto tenemos la especificación de la hipótesis, ¿no? Como bien ya se sabe, la hipótesis viene a ser una posible respuesta o una afirmación al problema que tenemos en dicha investigación, ¿no? Según Sierra Bravo, se tiene tres tipos de hipótesis. Se tiene la hipótesis general, que es una posible respuesta, ¿no?, al problema a investigar, una subhipótesis y una guía de cuestionarios. En caso de guía de cuestionarios, nos va a servir para desarrollar las encuestas, ¿no?, teniendo en cuenta el problema a investigar. En cuanto a la definición de las variables, bueno, las variables vienen a ser el objeto de estudio, ¿no? Lo cual nos va a permitir operativizar y hacer o poder desarrollar el estudio de manera óptima, ¿no? Con el objetivo de determinar aspectos importantes en un tema ya recabado, ¿no? Y nos va a permitir también realizar las encuestas, las preguntas adecuadas en dichas encuestas. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, bueno. En cuanto a la selección de muestras, ¿no? Bueno, en este punto se va se va a limitar una muestra de una determinada población, ¿no? ¿Y qué se entiende por población, no? Bueno, población viene a ser un conjunto de elementos que van a cumplir ciertas propiedades, ¿no? Entre las cuales se desea estudiar un determinado tema o un tema a investigar, como bien ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Dicha muestra se va a sacar de la población y debe cumplir con una característica que es muy fundamental, ¿no? Que es representar a toda esa población, ¿no? Les voy a mencionar
algunas técnicas que son usadas, utilizadas habitualmente para el muestreo, ¿no? En primer lugar tenemos el aleatorio simple. El aleatorio simple, ¿no? Es donde que todos los integrantes de la población tienen una misma probabilidad de ser seleccionados. Posterior a ello también tenemos el aleatorio estratificado y el muestreo sistemático. En cuanto al diseño del cuestionario, ¿no? Al cuestionario lo podemos definir como un documento que va a recoger una información organizada, ¿no? De acuerdo al tema o a los indicadores de las variables, ¿no? Que es el objeto o el objetivo de encuesta o de estudio, ¿no? Y con esto, ¿qué se pretende o qué se persigue, ¿no? Bueno, es traducir variables o nuestro tema a investigar, ¿no? Y recabar o recopilar información acerca de ello, ¿no? En nuestra encuesta debemos tener preguntas concretas y claras, ¿no? Capaces de que los encuestados nos puedan responder de manera sincera y que sean fiables, ¿no? Y estos puedan ser cuantificados. En cuanto a los tipos de pregunta, ¿no? Tenemos 3 tipos de preguntas, las cuales están clasificadas en las preguntas cerradas, donde que simplemente se le va a poder dar respuesta de un sí o no, un verdadero o falso, donde que simplemente se le va a limitar al encuestado a no poder expresarse. Después también tenemos las respuestas de elección múltiple, que son un abanico de respuestas. Y en cuanto a las respuestas abiertas, es donde que sí el encuestado va a poder dar su opinión o va a poder expresarse o hablar acerca de los lineamientos del tema que se viene investigando. Bueno, eso es todo por mi parte. Voy a dar paso a mi compañero para que continúe con nuestra exposición. Moderador, por favor, me confirma si se me logra escuchar. Sí, Rondon, te escuchamos con éxito. Todo correcto. Ok, gracias. Bueno, por mi parte, yo, Rondán, les voy a explicar con respecto a la observación. Bueno, antes de empezar, cabe, ¿no?, recalcar que la observación lo vamos a encontrar tanto en lo que es la investigación cualitativa, también como lo que es la investigación cuantitativa, pero en este caso, como nos estamos enfocando más lo que es en la investigación cuantitativa. Bueno, empezando con la definición, ¿no?, en cuanto a la observación. Bueno, se dice, ¿no?, que es una técnica, ¿no?, de investigación que consiste en observar personas, ¿no?, también lo que son los fenómenos, hechos, casos, objetos, ¿no?, acciones, situaciones, entre otras, ¿no? Todo esto con el fin de obtener una información, ¿no?, determinada, la cual, ¿no?, se va a usar en las empresas, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no?, la información que se recolecta no va a ser objetiva, ¿no? Principalmente no se va a centrar en lo que son los números y valores. En este caso se sugiere, ¿no?, a los empresarios o a los investigadores, ¿no?, que realizan, que lo deben asociar, ¿no?, básicamente con números, ¿no?, porque estamos hablando de una investigación cuantitativa. Se dice que es apropiado, ¿no?, cuando se intenta recabar información con respecto a los niños, porque en este caso muchas veces si nosotros queremos hacer, ¿no?, una investigación, ¿no?, eh, básicamente no se va a poder recolectar una información de los niños porque la respuesta que nos van a brindar muchas veces no va a ser consciente. Y quizá alguna vez ustedes no han escuchado o han realizado una investigación o quizás se les ha entrado, ¿no?, la curiosidad o duda con respecto a cómo hacen, ¿no?, la investigación con respecto a los perritos, a los gatos, ¿no?, o mascotas en general. Bueno, déjeme responder esa pregunta. Bueno, ¿no?, esta investigación lo realizan por medio de la observación, ¿no?, lo cual estamos tocando, ¿no? Porque un perrito no lo vas a hacer una encuesta, ¿no?, sino lo que tienes que hacer es observar, recabar información con datos numéricos. Colega, por favor, ¿podrías pasar la diapositiva? Bueno, dentro de lo que es la observación como técnica vamos a encontrar 5 elementos. Uno es el sujeto observador. En este caso me estoy refiriendo a la persona, ¿no?, que está realizando la investigación. El segundo elemento es el sujeto, ¿no?, de observación de quien se va a recabar la información cuantitativa. También tenemos, ¿no?, lo que son las circunstancias de observación, en este caso, ¿no?, los hechos que rodea a la persona, ¿no?, o el entorno, como puede ser el clima, ¿no?, el tiempo o el lugar, entre otros. También tenemos lo que son los medios de observación. En este caso hace referencia a lo que son, ¿no?, los sentidos, por ejemplo, ¿no?, la vista, ¿no?, el oído, ¿no? También aquí está lo que son los instrumentos para recabar la información, ¿no? Porque, por ejemplo, no puede ser, ¿no?, los diarios, ¿no?, donde se recaba la información, entre otros.
Por último tenemos, ¿no?, lo que es el cuerpo de conocimientos. Bueno, este se está haciendo referencia, ¿no?, a lo que es el conjunto de saberes estructurados. Colega, por favor, ¿podrías pasar la diapositiva? Dentro de lo que es la técnica de observación vamos a encontrar, ¿no?, también que hay diferentes tipos, ¿no?, lo cual básicamente están, ¿no?, divididos en dos partes. Por un lado, ¿no?, según el nivel de participación del investigador y por el grado de estructuración. Bueno, cuando hablamos, ¿no?, en este caso del participante, en este caso el investigador se va a integrar, ¿no?, al grupo investigado, ¿no?, es decir, como uno más, ¿no? Y cuando hablamos, por otro lado, ¿no?, el no participante, en este caso el investigador va a observar, ¿no?, desde fuera, ¿no?, en este caso no se va a integrar al entorno, ¿no?, en la cual se va a realizar la investigación. Pasando lo que es por elección, vamos a encontrar, ¿no?, tres tipos, lo que es la no estructurada, la semiestructurada y la estructurada. Cuando hablamos de la no estructurada, aquí la observación se va a llevar, ¿no?, sin especificaciones, ¿no?, específicos de los aspectos que se va a observar, ¿no?, del objeto, ¿no?, o sujeto. La semiestructurada, como su mismo nombre no lo dice, de cierta manera va a estar estructurada, ¿no?, de algunos aspectos que se va a tomar, ¿no?, del sujeto que se va a investigar. Y la estructurada ya no se encuentra aquí, ya, ¿no?, la estructurada ya aquí se encuentra ya no delimitado, ¿no?, los aspectos que se va a investigar del sujeto, ¿no? Por favor, ¿podrías pasar a la diapositiva? Bueno, aquí tenemos algunas características según Question Pro, ¿no?, la cual es una página muy reconocida, ¿no?, una empresa. Primero tenemos lo que es la precisión, ¿no?, lo cual en este caso hace referencia a los datos, ¿no?, que se pueden medir, se pueden cuantificar, ¿no?, y por lo tanto no se pueden producir resultados muy precisos. Y cuando hablamos, ¿no?, por otro lado, en cuanto a los resultados constantes, ¿no?, bueno, este método nos va a arrojar, ¿no?, resultados de observación, ¿no?, que sean constantes. Por ejemplo, ¿no?, poniendo un ejemplo rapidito, ¿no?, en este caso, eh, si ponemos el ejemplo, ¿no?, del mar, ¿no?, en este caso, tiene, ¿no?, la característica de los 100 grados Celsius, ¿no?, en este caso, y esto no va a cambiar, ¿no?, va a permanecer constante. También tenemos lo que es la creación de muestras. Bueno, ustedes me dirán con qué se refiere, ¿no?, o qué aspectos se tocan esta característica. Bueno, se refiere, ¿no?, a formar muestras de observación cuantitativa, ¿no?, y en este caso el tamaño debe ser representativa con respecto a la población. Es decir, no considerablemente grande, ¿no?, para que nuestros resultados no sean confiables y precisos. También tenemos lo que es el resultado sin sesgos. En este caso, a comparación de la investigación cualitativa que estaban hablando ¿no?, al inicio mi compañera, en este caso, ¿no?, la investigación cuantitativa, al realizarse por medio de la observación, ¿no?, se va a evitar lo que son los sesgos, ¿no?, por parte del investigador, ya que los datos van a ser cuantitativos. También tenemos, ¿no?, lo que es la mejora de la fiabilidad de los resultados, ¿no?, como les estaba mencionando, en este caso, la observación cuantitativa, la ventaja que nos va a dar no es que nuestro resultado o investigación sea más fiable, ¿no? También tenemos la característica, la cual es realizar un análisis estadístico. En este caso, la observación cuantitativa se va a verificar, ¿no?, los detalles, llevando a cabo un análisis, ¿no?, estadísticos de los datos que se han recopilado. También tenemos, ¿no?, que la característica de la cual se va a utilizar muchos instrumentos. Por ejemplo, ¿no?, quizá puede ser las reglas, ¿no?, el termómetro, las balanzas, ¿no?, entre otros, ¿no?, las cuales se usan en la observación cuantitativa. También tenemos lo que es, ¿no?, los métodos para procesar y analizar datos. Cuando hablamos, ¿no?, de la investigación cuantitativa, vamos a encontrar, ¿no?, varios métodos para nosotros, ¿no?, poder procesar y analizar la información que se ha recolectado. Un ejemplo, ¿no?, fueran los códigos, ¿no?, también lo que son las puntuaciones, las escalas de evaluación, ¿no?, las líneas de control, tablas, entre otros. También tenemos, ¿no?, el de crear un plan. Bueno, este punto es importante, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué es importante? Bueno, siempre para realizar, ¿no?, un proceso, ya sea, ¿no?, en el ámbito empresarial o en otro ámbito, lo que tenemos que hacer a un inicio es crear un plan. ¿Para qué? Para poder cumplir, ¿no?, los objetivos que nos vamos a plantear en él y en el proceso, ¿no?, quizá poder realizar algún ajuste, ¿no? Colega, por favor, ¿podrías pasar la diapositiva? Bueno, mencionando un ejemplo rápido, voy a mencionar, ¿no?, lo cual se ha llevado, ¿no?, es con respecto a 30 encuestados, ¿no?, en el grupo de edad de 30 a 40 años, ¿no?, en este caso, que opinaron, ¿no?, con respecto al expresidente, ¿no?, de Estados Unidos, quien era Donald Trump, ¿no?, en este caso.
la cual se llevó por medio, ¿no?, de la observación. Y pasando en cuanto, ¿no?, a lo que es las ventajas y desventajas, bueno, hemos considerado, ¿no?, aquí los más importantes. Por un lado, ¿no?, tenemos las ventajas. Nos dice que la información no obtenida es directa, ¿no? Por lo tanto, la información es más subjetiva, ¿no? Porque a comparación, ¿no?, de la investigación cualitativa, en este caso no se va a ver, va a estar libre de sesgos, ¿no?, por parte del investigador, ¿no?, o de quien va a realizar el análisis. También nos dice, ¿no?, que el investigador no interviene en el fenómeno estudiado. Es cierto, ¿no?, en este caso cuando nos referimos a la observación indirecta, porque el observador lo va a hacer, ¿no?, fuera del entorno de estudio. También nos dice que es posible considerar un gran número de aspectos de comportamiento, como ya lo estábamos viendo y les he mencionado, ¿no?, dentro de los tipos de observación, ¿no?, se va a dar esta ventaja. También tenemos lo que son las desventajas por el otro lado, ¿no? Como todo técnica tiene sus desventajas. Uno es nos dice, ¿no?, que la objetividad es relativa en medida en que la observación nos dice, ¿no?, que está a veces basada en las opiniones de los observadores. De cierta manera, ¿no?, pero en este caso no, la relatividad que se va a dar no va a ser muy grande. También nos dice que está limitado a la recolección de datos visibles, ¿no? Nos dice que las variables no internas no son directamente observables. Bueno, esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Voy a dar pase a mi siguiente colega. Gracias. Muchas gracias. Sí, continuando con la exposición, claro que yo les hablaré respecto a la experimentación, que es un medio sustancial también para cuestiones de análisis, más aún en el ámbito cuantitativo, ya que nos va a permitir a diversificar y a optimizar nuestros resultados de una manera más precisa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, básicamente vamos a iniciar conversando respecto a la terminología de experimentación. Básicamente consiste en hacer una investigación de mercado y esta se va a llevar a cabo en la práctica considerando los resultados previos. Es decir, para hacer la experimentación se tiene que hacer un análisis previo cuantitativo, es decir, numérico, de información del mercado, y para después contrastarlo en el ámbito aplicativo. Claro que posee una importancia sustancial este análisis, pues nos va a permitir a evaluar básicamente el desempeño de cierto producto o de cierto servicio de una manera más optimista. Ese método nos va a ayudar a que se va a manipular ciertas variables con el fin de determinar los efectos que se vaya a generar estos tras ser manipulados, ¿no?, en alguna otra variable. Por lo general se manejan variables mínimo 2 para que se pueda ver, ¿no?, una dependiente y una independiente. Utilizar este método nos va a permitir básicamente optimizar un trabajo en equipo que más aún vaya a lograr la objetividad de ser productivo. Y al margen de todo, lo que se pretende es generar una visión innovadora que permita contrastar la satisfacción del cliente, que es la razón de ser de todo negocio, y siempre estar adecuados a eso, no a satisfacer sus necesidades. Y básicamente orientamos en un principio al cliente real y el objetivo en segundo plano llega a ser satisfacer las necesidades de un cliente potencial de acuerdo al servicio que se esté brindando. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí vamos a hablar respecto a las variables que en la experimentación son sustanciales, ¿no? Principalmente encontramos tres: la variable independiente y la unidad de prueba. La variable independiente básicamente es aquella que el investigador va a manipular a fin de que pueda cambiar o modificar intencionalmente algún cambio objetivo en una variable dependiente. Estas variables básicamente permiten evaluar cuál va a ser su desempeño si se modifica una variable que le preceda, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la venta de cierto producto en un laboratorio, tal vez la prueba de un análisis, la variable independiente llegaría a ser el producto como tal, que es la prueba, y la variable dependiente podría ser tal vez el precio, cantidad de insumos, o en el mejor de los casos, tiempo de servicio. Ajustando estas variables, vamos a ver que nuestra variable independiente, que es el resultado como tal, va a surtir un efecto. Ahora, cuando hablamos de las variables dependientes, básicamente son estas que van a generar cambios sustanciales, ¿no?,
a fin de que van a depender directamente de otras. El objetivo principal de estas variables es conocer el margen de dependencia que vaya a generarse al momento de ser modificadas. Por ejemplo, si alteramos el precio, ¿cómo podríamos qué modificación nos podría generar esta? Básicamente ese es el punto de análisis. Ahora, la unidad de prueba son las entidades que se someten, ¿no? Básicamente son los tratamientos o las variables que se están ajustando para que se pueda obtener un análisis más a profundidad. Por lo general, la unidad de prueba están inmersas directamente con las variables dependientes. Del mismo modo, hablaremos respecto a los tipos de diseños experimentales cuantitativos. Aquí encontramos 4 diseños experimentales, ¿no? El primero es el diseño preexperimental. Es uno de los diseños más simples, relativamente hablando, porque todo análisis necesita un grado de complejidad para que se pueda tomar en cuenta. Aquí, básicamente, se considera un grupo de personas que se mantiene bajo observación previo, ¿no? Que después de considerar ciertos factores, se va a evaluar la causa y efecto de este factor analizándose. Es decir, se lleva a cabo para que se pueda comprender básicamente si es necesario continuar con la investigación sobre el grupo destinado, es decir, si va a surtir un efecto sustancial en nuestra muestra, de acuerdo a los cambios que se esté haciendo. Por otro lado, tenemos a los diseños experimentales verdaderos. Este tipo de diseño está orientado principalmente a conocer de una manera más precisa o objetiva el modelo de investigación que se esté desarrollando, ya que se basa principalmente en análisis estadísticos a priori que se va a generar de una manera objetiva a fin de probar y refutar las hipótesis. Básicamente, este diseño permite contrastar si nuestras hipótesis orientadas en un principio llegan a surtir efecto como se había previsto o de repente no. Este es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación causa-efecto dentro de uno o varios grupos, ¿de acuerdo? Por eso es lo que se habla principalmente de la capacidad de las hipótesis, ya que aquí está inmerso directamente. Como tercer punto tenemos el diseño cuasi experimental, que básicamente este diseño de investigación está orientado a conocer de manera experimental cuáles son los efectos que va a surgir al ser manipulada cierta variable. Aquí se manipula directamente una variable independiente, pero a fin de conocer las peculiaridades y calcular la variable dependiente que se vaya a generar de una manera más optimista. Por lo tanto, se elimina el problema de dirección. La cuasi investigación principalmente está orientado al campo donde se asigna de manera aleatoria y es relevante, es decir, el análisis no necesariamente es a criterio del investigador, sino que esta lo hace de una manera general a fin de evaluar un conocimiento más a profundidad. Ahora, cuando hablamos del diseño experimental estadístico, es una herramienta que principalmente está orientado al uso exclusivo de métodos estadísticos. Aquí se va a conocer de repente el tamaño de prueba, la cantidad idónea de la muestra para que pueda obtenerse un resultado real y que nos ayude a verificar los cambios que se esté generando básicamente en nuestra organización. Ahora, este diseño experimental estadístico principalmente orienta sus esfuerzos a conocer las variables de una manera más precisa. No es menos importante que las anteriores, pero profundiza en cierta medida. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches, ¿se me puede escuchar, compañero? Sí, te escuchamos, Daniel. Vamos a hablar sobre las encuestas online. Bueno, las encuestas online o de línea son herramientas que los investigadores utilizan para recolectar información a través de una serie de preguntas, utilizando el Internet como un medio de difusión. Estas informaciones lo aprendemos a través de preguntas que se formulan de acuerdo a los objetivos que se desean alcanzar. Van dirigidas a muestras respectivas de la población con el fin de conocer tendencias y opiniones. Hacer una encuesta en línea es una forma mucho más rápida y efectiva y, por supuesto, nos evita lo que es el diseño de papel y tener que tocar puertas para poder aplicar lo que se basa principalmente en la encuesta tradicional.
Los resultados también son más fáciles de interpretar, ya que la plataforma permite visualizarlo de una forma clara y ordenada, utilizando lo que son las gráficas, las comparativas, entre otras, para que se pueda analizar, compartir y redactar un informe profesional y poder analizar en sí los resultados de donde se puede obtener. Bueno, las encuestas se pueden aplicar en cualquier tipo de sector. Tenemos, por ejemplo, lo que es la encuesta de estudio de mercado, que es un tipo de encuesta que ayuda a comprender qué es lo que estamos buscando los consumidores y los aspectos relacionados hacia el sector que queremos desarrollar. También tenemos lo que es la encuesta de satisfacción, que servirá para conocer el nivel de satisfacción y expectativa de nuestros clientes. Principalmente esto nos va a ayudar a ver cómo los clientes se pueden fidelizar en un tiempo, en un periodo en sí. Tenemos también lo que es la encuesta de satisfacción laboral, que ayuda a conocer si nuestros empleados se encuentran satisfechos y contentos en su lugar de trabajo o muestra de empresa. Y bueno, último ejemplo, tenemos lo que es la evaluación de curso, que principalmente ayuda a descubrir la opinión de los participantes, la metodología y la utilidad en sí. Bueno, continuando con la exposición, tenemos algunas aplicaciones que se pueden usar lo que es la encuesta online, como es el Google Forms, el Microforms, el SuperMonkey, la encuesta fácil, lo que es Cuestión Pro, encuesta.com, lo que es Superpower, entre otras. Bueno, hay encuestas que, bueno, hay aplicaciones que son gratuitas, como ejemplo lo que es Google Forms y lo que es Microforms, pero las demás encuestas es un poco, bueno, se va destinada principalmente a lo que es el pago de su producto para poder utilizarlo. Tenemos algunas recomendaciones para poder elaborar una encuesta. Principalmente, el punto número 1 es presentar tu estudio. ¿Qué nos quiere decir en este punto? Primero vamos a presentarnos directamente con el entrevistado mediante la encuesta. ¿De qué forma? Bueno, le voy a dar un ejemplo en sí. A ver, me doy por favor. Por ejemplo, tenemos este formulario, esta encuesta que se puede observar en pantalla. ¿Se puede observar? ¿Puedes confirmar, por favor, compañero? ¿Se logra observar? Todavía no. Daniel, ¿puedes compartir de nuevo, por favor? Disculpas. Ahora, ¿se logra observar? Claro, claro, ahora sí. Ya, como dije, presentar tu estudio. En lo que es el punto de presentar, tenemos en la parte donde estoy subrayando, nos dice que, buen día, lea atentamente las preguntas y responde en total libertad y crea más convivencia. Le recordamos la información. Perdón, este no es el... Bueno, ahora sí, acá en este punto sí se puede observar. Presentarse. Como le contaba, soy estudiante de la Facultad de Administración y Turismo, Escuela de Administración de la Universidad. Principalmente en este punto nos vamos a presentar y cómo se va a evaluar en sí al participante, cuál es el objetivo del estudio. En lo que es presentar tu estudio, tenemos en la parte superior lo que va a ir, lo que es, ejemplo, lo que es satisfacción al cliente en tal pollería o en tal local. Luego, en el siguiente punto, se logra observar la diapositiva, ¿no es así? Sí, se ve. Ok, nos dice utilizar el tiempo y las secciones. ¿Qué nos quiere decir este punto? Principalmente hay que separar lo que es la encuesta para poder evaluarlo directamente. Ejemplo, en esta encuesta tenemos lo que es selecciones, ejemplo, lo que es la selección de invitación, que si el cliente está dispuesto a colaborar con la encuesta, y tenemos otro punto que se elabora con lo que es agregar sección, como se ve en la parte donde estoy señalando, no sé si logra ver, donde vamos a ver principalmente los datos de control que se le va a presentar para poder minimizar el tiempo y también para que el cliente o el participante no tenga toda la encuesta en una sola página, sino para que sea más atractivo para el cliente o para el participante, perdón, para el encuestado.
Bueno, tenemos lo que son los datos demográficos. Principalmente cuando hablamos de datos demográficos, hablamos sobre los nombres o los puntos que la empresa va a necesitar para su base de datos y para poder crear lo que es la evaluación directamente con lo que es los clientes, con los participantes, perdón. Podemos observar como, bueno, lo que es datos demográficos, lo que es nombres y apellidos, los correos electrónicos, los messenger, los celular, entre otros que podemos pedirle a los clientes directamente para poder que nos ofrezcan lo que es esa información. Luego tenemos lo que es evitar respuestas abiertas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es un poco más complicado a la hora de analizar lo que es analizar, ya que las respuestas abiertas dan a un mundo de poder, la opinión del participante, poder obtener. En cambio, si ponemos encuestas cerradas, perdón, respuestas cerradas, el cliente o el participante puede escoger de las alternativas que se le va a presentar. En cambio, si ponemos lo que es una respuesta abierta, va a ser mucho más complicado poder analizar y será más amplio lo que es el análisis en sí. Luego nos dice evitar las respuestas múltiples. ¿Qué nos quiere decir con este punto? Bueno, en lo que es el encuestario Force, nos da lo que es diferentes formas de poder utilizarlo y poder encontrar lo que es las respuestas del participante, como es respuestas cortas, que eso principalmente son respuestas abiertas, como respuestas cortas, párrafos. Ejemplo, tenemos lo que son opciones múltiples y casillas de verificación. Las opciones múltiples son principalmente respuestas que el cliente puede, ejemplo, de lo que es 5 alternativas, puedes escoger diferentes alternativas. Ahí se te va a complicar un poco más a la hora de realizar lo que es el análisis. En cambio, si le pones casilla de verificación, solo el participante va a poder escoger solo una alternativa. Para poder, bueno, el análisis sería más rápido cuando cada cliente ya tenga especificado lo que es su respuesta a la hora de ingresar al cuestionario. Luego tenemos el siguiente punto, lo que es marcar respuestas obligatorias. Bueno, esto principalmente va a ayudar mucho a lo que es en la encuesta, ya que para que el participante pueda elaborarse bien elaborado lo que es el cuestionario, se debe obligar en sí, porque a veces no quieren lo que es responder algunas preguntas. Y para la investigación o para el desarrollo de este cuestionario es importante que el cliente o el participante pueda desarrollar todas las preguntas correspondientes que se está brindando para poder realizar lo que es el análisis. Y por último tenemos lo que es la escala en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este punto tenemos lo que es la escala en esta imagen, en lo que se ve en el formulario, tenemos lo que es la escala de la dirección. ¿Qué nos quiere decir esto? Principalmente se hace el análisis de la satisfacción del cliente, en lo que se basa en las columnas de filas se van a poner las alternativas y en las columnas se van a poner lo que es la satisfacción. Si es nada importante, poco importante, importante, muy importante, impredecible, o también podríamos poner lo que está satisfecho, muy satisfecho, regular, no satisfecho y mal. Bueno, ahora sí, con estas recomendaciones se pueden elaborar un buen cuestionario para poder hacer un análisis preciso, para poder analizar lo que se quiere requerir del estudio en que se basa cada cuestionario. Bueno, ya le di el caso práctico. Lo voy a hacer rápidamente lo que es el caso práctico para poder estipular lo que les he dado, lo que es para las recomendaciones que se han hecho en la exposición en sí. Bueno, vamos a hacer principalmente en lo que es la plataforma Google Forms, lo que es formularios de Google, en sí, en pocas palabras. Bueno, principalmente para hacer un cuestionario se da en la parte izquierda lo que es Drive, donde dice nuevo, y sale lo que es formularios de Google. Se da en la flechita hacia la derecha y nos da 3 tipos de formulario, lo que es formulario en blanco, cuestionario en blanco y de una plantilla.
En esta oportunidad vamos a hacer un formulario en blanco. Bueno, acá principalmente lo que es presentar tu estudio. Ejemplo, la satisfacción del cliente en la empresa, ejemplo, en la empresa, vamos a poner X. Ejemplo. En la descripción del formulario se va a hacer lo que es presentarte. Ejemplo, soy estudiante o soy estudiante de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, y acá vas a dar lo que es, cuál es el objetivo de esta investigación, a qué punto vas a poder, cuál es el objetivo principalmente y en qué punto se va a analizar para poder apoyar a la empresa. Acá se va a presentar como ejemplo de antes, ese ejemplo como se dio en esta encuesta. Nos encontramos realizando una investigación de mercado sobre el nivel de satisfacción de la pollería tal, para lo cual necesitamos lo que es sus opiniones de cada participante. Luego vamos a ver lo que es optimizar el tiempo. Principalmente, acá podemos poner lo que es nombres del participante, lo que es apellidos, nombre, DNI, lo que requiere en sí lo que es la investigación. Ejemplo, vamos a poner el nombre, ¿está bien? Nombres y apellidos. En la parte derecha tenemos las alternativas que nos dan que es respuestas cortas, párrafos, opciones múltiples, casillas de verificación, lista desplegable. Bueno, acá también podemos cargar archivos, escala de línea, que principalmente vamos a ver la satisfacción del cliente, de igual manera en lo que es cuadrículas de opción múltiples y lo que es también cuadrículas de casillas de verificación. La fecha y la hora principalmente se va a establecer para lo que es horario de entrada, horario de salida, lo que es fecha de nacimiento, entre otros. En esta oportunidad, como es nombres y apellidos, vamos a necesitar lo que es respuestas a corta, ya que el participante va a tener que poner lo que es su nombre y su apellido. Para poder realizar una sección, nos vamos a la parte inferior y se agrega lo que es una sección. ¿Qué es una sección principalmente? Acá se va a establecer lo que es el objetivo de un estudio, que puede ser, ejemplo, en la satisfacción del cliente, puede ser lo que es la motivación, lo que es, qué le motiva al cliente en sí. En esta sección se puede poner motivación. Y las respuestas van a estar basadas principalmente en lo que es la motivación del cliente. ¿Qué les motiva a poder ir a la empresa o qué les motiva consumir en esa empresa? Todo relacionado hacia la motivación, pero que influya principalmente en lo que es el estudio del mercado, el estudio que se está realizando para poder realizar un buen análisis al final. ¿Sí? Luego tenemos lo que es los datos demográficos, como está acá adelante, son los nombres y apellidos. Luego nos dice evitar respuestas abiertas. Bueno, vamos a ver una sección más, una pregunta más. Cuando son evitar respuestas abiertas, ejemplo, ¿qué te motiva ir en el restaurante local tal? Vamos a poner local X. Ejemplo, si ponemos lo que es respuestas cortas, cada cliente o cada participante va a dar una opinión y se va a hacer más amplio lo que es el análisis. En cambio, si vamos en lo que es opciones de casilla de verificación, acá solo el cliente va a poder escoger una de las alternativas que nosotros como empresarios o como estudiantes que queremos realizar este análisis, lo va a escoger. Ejemplo, ¿qué le motiva consumir en el local X? Puede ser lo que es la comida, otro puede ser lo que es la instalación, entre otros. El cliente va a tener las diferentes alternativas para poder escoger. Va a ser más específico a la hora de escoger. Ya no vas a tener las alternativas múltiples para que puedas escoger diferentes alternativas. Eso va a ser más complicado a la hora de hacer el análisis. Luego tenemos lo que es evitar marcar respuestas obligatorias. ¿Cómo podemos realizarlo este punto? En la parte inferior, acá abajito, podemos ver que hay lo que es obligatoria o no obligatoria.
Como es una investigación y siempre vamos a necesitar toda la información recurrente de este cuestionario, tenemos que poner principalmente obligatoria para poder obtener toda la información correspondiente a la investigación, perdón, al cuestionario, para poder realizar una investigación bien elaborada en sí. Y por último tenemos lo que es la escala de la misma dirección. En este punto, principalmente se puede ver lo que es la satisfacción del cliente. O sea, cómo medir la satisfacción del cliente. En la parte de derecha, en las alternativas, nos da lo que es cuadrículas de casillas de verificación, donde nos va a abrir dos columnas donde en las filas se van a poner las preguntas correspondientes sobre la satisfacción de tal local o de la investigación que se está realizando en sí. En las columnas se va a realizar lo que es, bueno, acá tenemos un ejemplo más rápido para poder estar haciendo. Ejemplo, se hace una pregunta en una escala de la importancia. ¿Cuáles son los motivos por la cual las personas frecuentan en tal local? Y vamos a poner compartir en familia, reuniones en amigos, festejar logros, diferentes alternativas en lo que va a ser las filas. En las columnas vamos a poner principalmente que no se va a mover lo que es nada importante, poco importante, importante, muy importante e impredecible. Para poder enviar lo que es un formulario, se va en lo que es la vista previa y nos va a dar lo que es la vista del cuestionario en sí. Acá se puede observar lo que es la escala de la misma dirección, donde el cliente o la persona que está participando en la encuesta va a poder colocar sus respuestas correspondientes y poder enviar un cuestionario mucho más elaborado y poder principalmente analizar esos 4 o 5 puntos que estamos viendo en la parte superior, lo que es nada importante, poco importante, importante y muy importante. Para ver el análisis, se va en lo que es respuestas. Bueno, acá no tenemos respuestas en sí. Acá se va a ver lo que es los gráficos, el análisis de cada persona, cómo ha podido realizar su cuestionario, entre otros puntos. En la parte en donde dice crear una hoja de cálculo, principalmente nos va a dar los datos en una aplicación que es Excel, que nos va a brindar lo que es toda la investigación todo el cuestionario que se ha realizado, de todas las personas o participantes que se han hecho, para poder analizarlo al final. Bueno, ahora sí, le doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Muy buenas noches. Como último punto vamos a tomar la respuesta de voz interactiva. Que viene a ser un tipo de encuesta, por sus siglas se le conoce como IVR, o respuesta de voz interactiva. Son programadas actualmente mediante celulares, ¿no? Son encuestas automatizadas que se hacen mediante plataformas, como viene a ser el Surveys o el Question Pro, como lo había mencionado antes. Estas plataformas lo que te permiten es la programación de la encuesta, ¿no? Te permiten también ingresar los números telefónicos a los cuales se les va a enviar la encuesta prediseñada y el cuestionario se va a responder presionando las teclas del teléfono por medio de voz. Y tiene como un fin de mejorar el servicio al cliente y ganar la fiabilidad, ¿no? Este tipo de encuestas lo que te va a permitir es conocer la experiencia del cliente, te va a permitir evaluar el nivel de satisfacción de los clientes y también quizás en oportunidades evaluar el conocimiento que tienen los clientes sobre tu marca. Algunos consejos que nos dice: define un tema en específico a evaluar. No se puede mezclar los temas, siempre hay que definir bien qué tema se va a evaluar porque estas encuestas son solamente muy cortas, a lo mucho pueden ser de 3 a 5 preguntas. Como otro consejo te dice, utiliza palabras simples, ¿no? Ya que si se llega a utilizar palabras que son muy complejas o difíciles de entender, pues los participantes no van a responder quizás la pregunta y va a haber sesgo, ¿no? Va a haber error. Otro consejo que te dice, utiliza las escalas de calificación adecuada. Siempre, como estas encuestas se van a responder por medio del celular, hay encuestas que utilizan, digamos, una escala del 1 al 10, pero en este caso, como viene a ser por medio del celular, se va a utilizar simplemente escalas que vengan del 1 al 5, ya sea para conocer el nivel de satisfacción o si es que están satisfechos o no con el servicio, con el producto.
¿no? Esto podríamos poner un ejemplo, digamos, puede ser si lo programamos, el teclado 1 puede ser para nada satisfecho, el teclado 2 para poco satisfecho, el teclado 3 para satisfecho, el 4 para muy satisfecho y el 5 para totalmente satisfecho. Luego nos dice, realiza una encuesta breve, ¿no? En lo posible tiene que ser lo más corto, como lo había mencionado, de 3 a 5 preguntas, porque si no, ya que como este es automatizado, pues puede ver que la opción de algunas personas que quizás que no lo realicen y que abandonen la encuesta. Se tiene algunas ventajas, ¿no? Una de sus ventajas son que son fáciles de realizar, ¿no? Como lo había mencionado, ya por medio de la plataforma empleas algunas preguntas que tú quieres realizar, pones el rango de escala que deseas utilizar, ingresas los números de celulares y la misma plataforma ya envía tu encuesta a los teléfonos que has ingresado, ¿no? Otra de sus ventajas es que te facilita los resultados con puntuaciones. Ya al utilizar una escala, pues los resultados se van a poder procesar de manera más rápida. Además, porque el sistema también te ayuda y todo está programado. Y otra de sus ventajas es que el costo es bajo, pues debido a que no requieren personas para que realicen la encuesta o otros medios, como pueden ser medios electrónicos o también el consumo de papel, ¿no? Que anteriormente las encuestas se hacían de manera personal. Y dentro de sus ventajas está que la tasa de respuesta es baja, ¿no? Ya que como son, digamos, encuestas programadas, la mayoría de personas creo que no le toma importancia, ¿no? Cuando te llega un tipo de este tipo de encuesta o cuando te hacen una llamada, pues simplemente tendemos a cortar la llamada. Y otra de sus ventajas es que es difícil de realizar algunas preguntas cualitativas. Y esto es como ya está la encuesta, en este caso es estructurada, pues no te permite lo que viene a ser, digamos, a conocer una opinión del cliente o una recomendación que puede dar sobre el servicio o el producto, ¿no? Que ha adquirido o del proceso que le ha pasado, digamos, en una compra por medio del internet o por otra plataforma como puede ser el WhatsApp también. Bueno, eso sería toda la exposición. Muchas gracias. Eso es todo por nuestra exposición. Tenemos un lapso de 2 minutos para que ustedes puedan, los empresarios, puedan generar sus preguntas y libremente darnos a conocer. 9:19 estaríamos iniciando con la ronda de preguntas, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta por parte de los participantes en esta charla? Buenas noches con todos. Soy representante de Laboratorio Lapsel. Quisiera hacerles una pregunta, por favor. Claro, le escuchamos. Adelante. Disculpe su nombre, por favor. Yo soy la señorita Catherine Rodríguez. Correcto. A ver, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? ¿Los parámetros se mantienen para una encuesta a papel, considerando la conexión de nuestros clientes? Correcto. Usted se refiere a si los parámetros mencionados en la exposición para una encuesta online aún está o también es aplicable a una encuesta a papel considerando el nivel de accesibilidad de sus clientes. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Muy bien. A ver, un momento, por favor. En breve daremos respuesta a su consulta. Bueno, claro. Aranda consideró que parte de las recomendaciones para elaborar un óptimo cuestionario estaba dado, ¿no? Por presentarse de una manera el estudio, optimizar el tiempo por secciones. La actividad que aquí primaría básicamente es establecer los mismos parámetros, pero en formato de impresión, es decir, presentarse y presentar el tipo de estudio se mantiene como tal, sería una sección o un párrafo tal vez en el documento impreso. Respecto a optimizar el tiempo y las secciones, se podría manejar en cuestiones de cuadros,
Ahora, los datos demográficos al final, eso sí se mantiene, claro que sí. Solamente sería ajustar por cuestiones de forma, porque la razón principal del cuestionario se mantiene. Redundando en la pregunta o sintetizando la respuesta, sería que sí, las recomendaciones ya brindadas en la exposición se mantienen, tan solo es cuestión de ajustar para cuestión de formato. Si bien es cierto, eh, el dinamismo es distinto, cosa que modificando esos puntos sí se podría hacer. Ahora, respecto al recojo de la información, es algo más complicado, pues se tiene que rellenar la base de datos en un documento Excel por prioridad para que se pueda cuantificar de una manera más optimista o objetiva también los resultados. Sí, eso es respecto a su consulta, señorita. Muchas gracias. Compañero, por favor, ¿me Gracias. podría complementar la respuesta Claro, de la señorita? muy bien, le doy ¿Me pase a escucha? Ronda. Sí, le escuchamos. Bueno, complementando, ¿no? En cuanto a la pregunta que realizaba la señorita, ¿no? Con respecto a una encuesta normal, ¿no? Y una encuesta online, bueno, cabe mencionar, ¿no? Que en este caso, si la señorita, por ejemplo, quisiera llevar una encuesta, ¿no? Por medio de papel, ¿no? Como ella lo menciona, en este caso se generaría más costos, ¿no? Pues en este caso por impresión, por las fotocopias, ¿no? Que se va a sacar. También, de igual manera, ¿no? Se menciona que en este caso el procesamiento de los datos que se va a recopilar de los consumidores, ¿no? Va a llevar más tiempo. En este caso, para recopilar, ¿no? Información de diferentes, ¿no? Por ejemplo, distritos, ¿no? O departamentos o países, va a llevar más tiempo. A diferencia, ¿no? Con la encuesta online, en ese caso solamente lo que haces tú es enviar tu encuesta por medio del correo o fax, ¿no? Entre otros. En este caso, en la encuesta online, la ventaja que va a haber es, ¿no? Que las barreras geográficas no se van a dar, ¿no? Como es en el caso de la encuesta normal. Simplemente lo que se hace, ¿no? Es enviar por medio del correo, como ya les he mencionado. Y en el caso de la encuesta online también es más fácil de procesarlo, ¿no? A comparación de una encuesta normal, porque una vez que es recopilada la información por medio de tu laptop, ¿no? U otros instrumentos, se puede, ¿no? Introducir lo que es el SBS, ¿no? En lo cual se van a obtener los resultados más fáciles, ¿no? A comparación de recopilarlos por medio de unas hojas, ¿no? En las cuales tendrías que leer y lo que va a llevar mucho tiempo. Eso sería todo, compañero. Gracias. Muy bien, gracias por la acotación, Rondán. Si quedó claro al parecer la explicación, por favor nos puede dar conformidad a la señorita Catherine. Sí, efectivamente, muchas gracias por aclararme. Correcto, gracias a usted por la consulta, no se preocupe. Empezamos Ya, para eso. ¿Algún otro invitado que tenga alguna duda y que nosotros podamos ayudar, tal vez? Por favor. Muy buenas noches. Acá quien les habla es el gerente de la empresa de transportes de Mototaxis a Pedro Caraballo, acá en Lima. Muy Ya. buenas noches. Mi pregunta sería, ¿qué técnicas son más utilizadas en la actualidad para el estudio de mercado? Ya que ustedes, estudiantes, en el estudio de mercado, ustedes lo hacen mediante virtualmente y a la vez presencialmente, ¿no? Porque es presencial. Entonces, ¿de qué manera ustedes pueden llegar a más profundidad al cliente y a todas sus necesidades que por decir el cliente necesita, dependiendo del rubro que ustedes piensan dar? Así puede ser, en el caso mío sería el transporte, en el caso de ustedes hablaron de un restaurante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pueden llegar a más profundidad al cliente para que el cliente pueda ser fiel a ustedes o a su negocio de ustedes? Esa sería mi pregunta. Correcto. Muy bien, gracias. A ver, un momentito, por favor, para que se pueda procesar la pregunta y en breve daremos respuesta. Bueno, Edgar, ¿me permites, por favor, responder? Claro, Edgar. muy bien, le escuchamos, Jocelyn. Sí. Adelante. Respecto a la pregunta, ¿no? De qué técnica es más usada en la actualidad. Bueno, respecto a todo lo que viene sucediendo en la actualidad, poniendo pues el caso de la pandemia, la mayoría de las investigaciones de mercado se han venido realizando de manera o de forma virtual, ¿no? Y en este caso, la técnica en la actualidad ahora, la más usada es lo que son las encuestas online. Ha resultado mucho más factible y no solamente, por ejemplo, en cuanto a satisfacciones, si hablamos, ¿no?
porque puedes tú responder de donde tú estés mediante solamente un formulario. Esto se ha llegado a realizar, esas investigaciones se han llegado a realizar en la pandemia con mayor facilidad. Mayor facilidad para los empresarios, cosa que también han ahorrado lo que es tiempo, han ahorrado lo que es dinero. En este caso, los empresarios se ven bien beneficiados, ¿no? Y aparte que los que hacen la investigación, la investigación de mercados, han podido, como dijo ya mi compañero anterior, han podido, el análisis de datos, realizarlo de forma más rápida. Eso sería mi respuesta, compañero. No sé si alguien quiere complementar. Sí, muchísimas gracias, Jocelyn. Edgar, ahí para aportar No, algo más. claro que sí, por supuesto, Gustavo, te escuchamos. Adelante. En una parte de tu pregunta, creo que fue cómo tú llegas a tu público. Algo así. Bueno, primero antes de realizar una encuesta, tú tienes que definir bien a tu público objetivo. Por ejemplo, podríamos referirnos a transportes, dijiste, y podríamos referirnos que por lo menos esta persona que va a llenar tu encuesta o tu servicio lo adquiera o mínimo, digamos, 4 veces por día o 3 veces por día. No, porque si lo toma tu servicio una vez simplemente al día, pues no va a poder definir bien, digamos, o apreciar lo que tú le estás brindando, ¿no? Primero definimos bien entonces el público objetivo y después posteriormente vamos a pasar a lo que viene a ser tu encuesta, ¿no? A él le enviarías, no sé, lo que tú quieres evaluar, ¿no? La calidad de tu servicio o si tus precios son accesibles y en base a eso sería, para que tú obtengas mejores resultados. Eso sería, Edgar. Muchísimas gracias, Gustavo. A ver, señor Rojas, por favor, nos podría dar conformidad si aún tiene alguna duda, tal vez, para poder ayudarle. Claro, está bien la respuesta, ¿no? En sí tiene razón. Hoy en día, sí, por la pandemia, virtualmente, hoy día se hacen todas las encuestas, ¿no? Incluso al pedir, por decir, de una pollería, muchas pollerías hoy en día te mandan qué tal te fue el servicio, si tu pedido llegó a tiempo y todo eso. Entonces, claro, la respuesta es muy bien, está bien. Quedó claro y es conforme. Muchísimas gracias, señor Rojas. No se preocupe, estamos para apoyarnos. Bueno, en vista de que ya no hay más consulta por parte de los invitados, el equipo número 3 agradece la participación de cada uno de ustedes en estos momentos de la charla que se ha brindado con el objetivo de generar conciencia y optimizar el proceso de la elaboración de un cuestionario. Muchas gracias. En breve enviaremos a su WhatsApp el cuestionario con donde ustedes van a calificar nuestra participación. Se solicita por favor que sean sinceros, no hay sesgo alguno que puedan ustedes cubrir. Estos resultados nos va a permitir de repente mejorar en un futuro. Muchísimas gracias. Permiso. Ya damos por concluido esta charla. Buenas noches a cada uno de ustedes. Permiso.